Si quieres que sea feliz, si quieres que mi vida la dedique a lo que quiero, luchando por la igualdad, por la ciencia y el progreso, deje, Padre, que yo tenga la profesión con que sueño. Anda, hijo mío, vete ya, que si de momento muero, con orgullo gritaré, mi hijo es maestrito de pueblo. Abraham Rivera Sandoval, maestrito de pueblo. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que hoy nos sintonizan a través de la sala Meet, de las redes sociales, de la página de Facebook. Los saludo con gran aprecio, un servidor, el maestro Modesto Rodríguez Abarca, del país del tequila y el mariachi, México. Les doy la más cordial bienvenida a esta mesa número 10, la cual lleva titulada Problemáticas de la Educación Rural. El día de hoy nos engalanan maestros, licenciados, docentes de diferentes países, hermanos latinoamericanos, pero unidos con una sola convicción: amor a la docencia, amor a lo que hacemos y amor a lo que nos apasiona. Sin más preámbulo, damos inicio a esta mesa de trabajo recibiendo al panelista número 1. Adelante. Recibamos al maestro Samuel. Muy buenas noches a todos los docentes de todos los países. En primera instancia quiero saludar al coordinador, quiero saludar a todos los panelistas que se encuentran hoy presentes. Mi nombre es Samuel Lovera Solís, soy profesor, maestro rural con amplia experiencia ya en el campo rural. Soy de Bolivia y bueno, agradecido tal vez para compartir ciertas experiencias en esta noche y compartir con todos las experiencias que hemos tenido tanto como docentes, tanto como a la vez también en diferentes ámbitos pedagógicos. Gracias, bienvenido, maestro Samuel. Y asimismo damos la bienvenida al maestro Mario. Muy buenas noches a todos los panelistas, a toda la comunidad de maestros de la página. Entonces, muy agradecido por la invitación y dispuesto a compartir las experiencias, ¿no? Mi nombre es Mario Chirilla, de Bolivia. Bienvenido, maestro. Asimismo, recibimos a la maestra Natalia. Adelante, maestra. Buenas noches acá en Chile, soy Natalia Berrocal, soy profesora, como decía tu presentación, de pueblos, acá en el norte de Chile, Tierra Amarilla, y muy contenta de poder participar en este panel.
Gracias, maestra, bienvenida. Y bueno, también con la misma calidez recibamos a la maestra Beatriz. Adelante, maestra. Buenas noches a todos y a todas las personas que en este momento se encuentran viéndonos y están preocupadas por la reflexión que hay en torno a la educación rural en Latinoamérica. Soy maestra en el departamento del Valle del Cauca, un departamento ubicado al occidente de Colombia, y específicamente de una escuela normal superior que se encuentra en un municipio que se llama Roldanillo. Complacida de estar con ustedes y de compartir un ratico esta conversa alrededor de la educación rural. Gracias, maestra. También recibimos con mucho afecto a la maestra Ena Ramos. Adelante, maestra. Bienvenida. Muy buenas noches con todos, un gusto saludarles. Mi nombre es Ena Ramos, en esta ocasión represento a mi bello país pluricultural Ecuador, gustosa de compartir esta mesa de experiencias vividas en el ámbito rural. Les comento que yo trabajé 8 años en el sector rural, hoy me encuentro ya en el casco urbano, en una escuelita de la ciudad, y muy gustosa de esta noche compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestra. Continuamos con la maestra Argelia. Un saludo muy especial a todos los que están participando de este conversatorio. Es un placer para mí poder ser parte de esta linda experiencia. Mi nombre es Argelia Segovia y felizmente pues representando a mi amado país, El Salvador. Soy licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales. He trabajado durante 7 años en el área rural con el Programa Nacional de Alfabetización y 2 años como tallerista impartiendo diferentes módulos en lo que es la educación con jóvenes y en aprendizaje continuo, ¿verdad? Entonces, actualmente, pues estoy trabajando como docente del Complejo Educativo San Francisco del municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz. Entonces, muy contenta de poder compartir esta experiencia con todos ustedes. Gracias, maestra. Y bueno, seguimos con el profesor Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Raúl Villalobos Sainz. Tengo 36 años de edad y tengo la especialidad de educación secundaria con especialidad en telesecundaria. Actualmente soy maestro frente a grupo en una escuela telesecundaria ubicada en la comunidad de Ixtlahuaca de Villaga, en el municipio de Coatepec, Carinas, y soy del hermosísimo país de México. Muy buenas noches. Gracias, maestro. Y para finalizar esta ronda de presentación, recibamos al maestro César. Adelante, profe. Buenas noches, un fraternal saludo desde Perú. Mi nombre es César Gamarra Dulanto, pues soy coordinador de Educa Verde del capítulo Perú y muy contento de participar aquí con ustedes, pues para hablar un poquito más sobre lo que vendría a ser la parte rural de la educación, ¿no? Algo muy, muy importante en realidad que a veces se deja un poquito de lado. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y bueno, demos inicio a las participaciones. Hablar de la educación rural, hablar de comunidades rurales es definitivamente hablar de paisajes hermosos, donde nos encontramos 100% en contacto con la naturaleza, con personas cálidas. Pero bueno, háblenme un poco de sus escuelas, de sus contextos, cómo son, en dónde laboran, dónde laboraron. Para eso vamos a dar la participación a la maestra Argelia. Adelante, maestra. Saludos nuevamente, pues compartiendo un poco sobre lo que es el contexto, ¿verdad? Cuando fui asignada a trabajar con la educación de jóvenes y adultos en el programa de alfabetización del que les mencioné antes, el mayor enfoque siempre fue el área rural, por lo que me tocó tener un acercamiento con diferentes instituciones educativas de esa área. Las escuelas rurales en su mayoría son pequeñas,
con pocas aulas, pocos maestros e infraestructuras más limitadas. Es importante mencionar que en algunas comunidades eso ha cambiado. Actualmente hay escuelas que han sido beneficiadas con algunos proyectos y su infraestructura ha mejorado muchísimo hasta llegar a ser complejos educativos, atendiendo educación media, incluso un sistema de educación a distancia los fines de semana, proporcionando así mejores oportunidades y fortaleciendo el derecho a la educación. Entre las características sociales y económicas, pues la mayoría de personas son de escasos recursos económicos, no cuentan con un trabajo formal, viven de la agricultura, y pues la población estudiantil es más limitada. Conocí escuelas que en su matrícula, pues en sus aulas habían 10, 15 o 12 alumnos de cada sección. Se trabaja bastante con aulas integradas, uniendo secciones, incluso escuelas con 2 docentes y uno de ellos con cargo de director y con múltiples roles que desempeñar. El poco interés a la educación por la comunidad rural hace que el sistema educativo no acceda, ¿verdad?, a reforzar lo que es la planta docente. En el tema del transporte, para algunas escuelas es un poquito complicado, no es regular. En lo personal, me tocaba visitar escuelas que solo había un bus para ir y trasladarse al lugar, pues era bastante distante, tocaba esperar varias horas para regresar y los maestros, pues, de las escuelas se coordinaban para poder salir a tiempo y abordar ese bus a la hora de salida. En otras comunidades se viaja y en pica, muchas veces caminando, se tiene que ir caminando y las personas de la comunidad se transportan en bicicleta. Igual en nuestro país hay docentes que se embarcan en lanchas para poder llegar a escuelas, porque hay escuelas aquí en El Salvador que están en isla y toca quedarse incluso, ¿verdad?, a vivir allá y solo regresan a sus hogares los fines de semana. Entonces, pues es lo que es mi aporte, ¿verdad?, en cuanto a la contextualización. Gracias, maestra. Y bueno, ahora nos vamos al país del tequila. Maestro Raúl, cuéntenos. Bien, con respecto a las características de la comunidad donde llegué, quiero hacer una aclaración. Actualmente estoy trabajando en una escuela telesecundaria llamada David Alfaro Siqueiros, en la zona V062, pero esa es una comunidad que ya no está en zona tan rural, es una zona semiurbana. Estuve trabajando anteriormente 5 años en una escuela telesecundaria llamada Agustín Melgar, ubicada en la zona V064, donde la verdad sí era muy rural, y hablaré esta noche acerca de esta telesecundaria. Por esta telesecundaria, la Agustín Melgar, se encuentra ubicada al sur del Estado de México, colindando con el Estado de Guerrero. Está inmersa en una comunidad llamada Tenanguillo de las Peñas, una comunidad que sobre todo en época de lluvias es de muy difícil acceso, pero también tiene la bondad de tener una de las vistas más hermosas que he visto en toda mi vida. Era muy bonito el lugar, en la cima de una pequeña montaña. El centro de la comunidad lo hacen las diversas escuelas que se encuentran juntas alrededor de una cancha pública. Se encuentra el preescolar, se encuentra la primaria, se encuentra la telesecundaria, y tenía muy pocos años de haberse creado el telebachillerato. Era el segundo año que se había creado el telebachillerato. Las casas se encuentran muy dispersas, de verdad muy dispersas, porque las personas viven en sus terrenos de siembra. Entonces estamos hablando de que los alumnos caminaban de media hora a 1 hora de los lugares donde vivían a la escuela. Por otro lado, la principal actividad económica era la agricultura, la siembra de maíz, de calabaza, de frijol, la crianza de ganados, de bovino, caprino, y las crianza de aves de corral. Con respecto a la escuela telesecundaria estaba delimitada por una malla ciclónica que contaba también con una cancha en malas condiciones, contaba con 3 aulas y una dirección que servía también como bodega. No teníamos servicio de internet, sobre todo en época de lluvias. El servicio de luz
fallaba constantemente, había semanas que nos pasábamos pues sin luz, y es algo muy cotidiano en las zonas rurales, ¿no? Con respecto al personal docente, éramos 3 docentes y un director sin grupo. Cada docente, teníamos una compañera docente que era endémica de la comunidad y otros 2 maestros que éramos foráneos de estados diferentes. Para llegar a la comunidad, solamente se llegaba en carro particular o caminando, o a caballo también podíamos llegar. Generalmente muchos de los maestros nos juntábamos para poder acceder a la escuela, nos juntábamos en un carrito y entre todos pues, nos íbamos a la escuela, ¿no? La mayoría de nuestros alumnos pues caminaban grandes distancias, no sin antes haber realizado actividades dentro de su hogar, darle de comer a la vaca, al chivo, a los animales, o inclusive las niñas hacer tortillas. Entonces ya llevaban una actividad hecha antes de ir a la escuela. Esa sería mi participación. Muy bien, gracias, maestro Raúl. Y pues como lo dice, creo que ya empezamos a encontrar similitudes entre los contextos de países diversos. Y bueno, vámonos ahora a Bolivia con la participación del profesor Mario. Bueno, muchas gracias, colegas. Cabe recalcar que en Bolivia se divide en 3 zonas geográficas, ¿no? El altiplano, zona de los valles y zona de los llanos, ¿no? En el altiplano, por ejemplo, que es La Paz, Bolivia, La Paz, Oruro, Potosí, son zonas frías, ¿no? En las alturas, ahí donde en palabras dicen los de la comunidad, donde el diablo perdió su poncho, ¿no? En los valles de Cochabamba, por ahí ya hay más producción, digamos, de frutas, de algunas legumbres, y son igual, ¿no? Tiene su particularidad. También en los llanos, ¿no? Todo calor, todo tropical, todo selva, ¿no? Hay que pasar por ríos, hay que pasar por ríos grandes, y así llega el profesor, ¿no? Es una aventura lo que pasamos los profesores, ya que, miren, los militares, yo digo, somos más preparados que los militares, porque los militares van a la frontera y en la frontera tienen todos los servicios básicos. Y el profesor, aquí en Bolivia, por ejemplo, camina, va encima del carro, camina 2, 4 horas para llegar a su escuela y entonces hace una experiencia muy, muy sacrificada, diría yo. Y en mi experiencia, yo trabajo en la zona de los llanos y zona de los valles, ¿no? Trabajo 14 años, donde el contexto era un contexto muy verdoso, ¿no? Y llegaba el caso me dejaba a una comunidad y por el río, porque no había puente, tenía que pasar en Rondana y tenía que caminar 4 horas más a mi escuela, ¿no? Eso era cada fin de semana. Me entraba, digamos, un domingo, me salía un viernes y así, eso sí, cada semana. Y eso era el contexto. Después vine aquí a la zona de la Andina, zona más fría, y era lo mismo, ¿no? Tenía que caminar cada semana 2 horas, ¿no? Y las viviendas que nos quedaban ahí en las escuelas, hay escuelas que no tienen luz, que no tienen los servicios básicos, pero ¿qué compensa eso? Compensa que la gente es muy amable, te colabora con algunos productos, te colabora con papita, con alguna fruta y eso, ¿no? Ese es el cariño de la gente. Y eso sería un pequeño aporte, ¿no? De lo que podemos hablar del contexto rural de Bolivia. Gracias, maestro. Y bueno, invitarlos para que compartamos el enlace y podamos llegar a más personas, a más países. Vamos a leer un poco de los saludos que nos están llegando. Matilde Granja dice, experiencias maravillosas. Qué tiempos aquellos. Buenas noches a todos. Nos saluda Matilde Granja. Y Michelle Ordóñez, profe Argelia, excelente docente. Ahí están los saludos para la profesora Argelia. Raimundo nos dice, buenas noches, saludos a todos los asistentes desde La Paz, Bolivia. Y bueno, continuemos con la participación de la maestra Natalia.
Pido disculpas por mi conexión, no está muy buena, espero que se escuche bien. Bueno, en el caso, a mí me ha tocado siempre trabajar en pueblo, alejados de la ciudad, y eso ahora acá en la tercera región se nota bastante, sobre todo porque eh, las distancias entre el mismo pueblo son grandes y si bien es una comunidad muy grande porque es un pueblo minero, sí tenemos mucho problema de conectividad. Ese, eh, por lo mismo el problema de conectividad. Eh, a pesar de que estén los recursos, es muy difícil la conexión. Este pueblo también se basa en la agricultura, donde de verdad no hay ya ni siquiera para teléfono. Entonces nuestros apoderados que nos dejan al cuidado de sus hijos trabajando, a veces no tenemos señal para poder comunicarnos con ellos y se hace cada vez una situación mucho más eh, innovadora al momento de trabajar. Estos 2 años de pandemia nos costó mucho poder trabajar. Yo creo que en lo que es ruralidad, lo que es pueblos interiores, la pandemia fue un gran desafío para poder mantenernos conectados. Y eso fue uno de los grandes desafíos que hasta el momento igual se mantienen, ya por las distintas políticas públicas que hubo de eh, cuarentena, de prevención. eh, Hay bastante compromiso en que los niños asistan, pero también nos basamos en estas situaciones que a pesar de que ya vamos avanzando y estamos tratando de dejar atrás la pandemia, todavía se mantienen imperantes en algunas personas, en la población en general. El colegio tiene una matrícula elevada, porque vuelvo a insistir, es un pueblo con muchas personas, pero es la conectividad la que nos mantiene con mucha problemática al momento de querer comunicarnos y poder realizar alguna de las diversas actividades. Gracias, maestra Natalia. Y bueno, ahora nos vamos a Colombia con la maestra Beatriz. Adelante, maestra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Pues voy a empezarle contando que pues no soy directamente maestra de una escuela rural, pero como soy docente de una escuela normal, pues lo que hago es formar maestros que se van a desempeñar o su práctica pedagógica es en contextos de ruralidad. Entonces, desde esa posición, pues voy a contarles un poquito acerca de lo que es el territorio colombiano. Colombia es un país considerado 75% rural, de uso rural. Entonces, quiere decir que a lo largo y ancho del territorio colombiano está presente esa ruralidad desde de diferentes características. O sea, hay una ruralidad dispersa que casi toda está ubicada en la parte montañosa, en la parte de cordillera, y hay otra ruralidad nucleada que está ubicada en la parte plana, o sea, podríamos decir que la parte rural plana de Colombia. Entonces, a lo largo y ancho del territorio colombiano hay presencia de la escuela en estas diferentes ruralidades. Entonces, estas escuelas que se encuentran ubicadas, digamos que en las ruralidades dispersas, son escuelas que cuentan con difícil acceso, es decir, que llegar hasta la escuela es complejo y, por ejemplo, no entra un carro, no entra una moto, sino que el medio de transporte para llegar hasta esas escuelas es el caballo, o en su efecto los niños o los maestros deben llegar caminando a esas escuelas. Entonces encontramos unas escuelas
bastante retiradas de las concentraciones de las ciudades o aglomeraciones y que de una u otra manera son casi que invisibilizadas por el Estado porque no cuentan con servicios, digamos, los servicios básicos para satisfacer esas necesidades básicas de poder estar y trabajar en esa escuela. Entonces, son escuelas que no cuentan con energía eléctrica, aunque cuentan con una fuente hídrica bastante amplia por estar ubicadas precisamente en esos territorios donde la fauna y la flora pues abundan en mucho. Digamos que esas escuelas rurales cuentan, o sea, no cuentan con internet, así que la mayoría no cuentan con internet. Las que cuentan con internet son las que están más cerca, digamos, de las ciudades que son pobladas, entonces, y que corresponden a la ruralidad plana. Entonces ahí alcanza a llegar a internet, pero las que están en zonas dispersas del territorio colombiano, pues no hay acceso a internet. Pero sí todas las escuelas cuentan con una dotación en cartillas y material didáctico que el Estado o el gobierno hace a esas escuelas para permitir a través de ese material didáctico, esas cartillas que están fundamentadas en el modelo educativo Escuela Nueva, pues que se pueda trabajar con los niños en esos territorios. Son escuelas que en su mayoría son, o sea, trabaja un solo docente, son unidocentes, un docente está ahí en esa escuela y es el encargado de trabajar con los niños de todos los grados, de preescolar hasta quinto de primaria, por ser tan pocos los niños en una sola escuela, pues entonces ese docente debe atender la formación de todos esos niños. Los padres se desempeñan, los padres de familia de los niños de esas escuelas rurales, en su mayoría pues se desempeñan en labores propias del campo, labores agrícolas, pecuarias, y las madres por lo general se dedican a oficios de la casa, oficios domésticos, por ejemplo, si son las personas encargadas de mantener y de sostener las fincas grandes o las haciendas, entonces son las personas encargadas de alimentar a los trabajadores y todas estas cuestiones pues que implican cuidar la finca. Muchos otros niños son hijos de madres cabezas de familia, entonces son esas mamás que son encargadas de trabajar y de sostener la familia completa. Digamos que en estos territorios rurales en Colombia hay una particularidad y es que la calidez humana, los valores que se viven y que se tejen en esos territorios, a pesar de todas las vicisitudes y de todas las situaciones por las que atraviesan estos territorios, es muy bonito, o sea, es un cúmulo de valores y una humanidad que se rescata por encima de cualquier problemática que pueda existir en estos territorios. Los profesores en esos contextos todavía son visibles y tienen ese valor ante los niños y ante los papás. Allá el que manda es el maestro y es supremamente importante. Entonces, digamos que eso es un poquito de lo que es el territorio colombiano. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Beatriz, por esta colaboración. Ya con esta redacción, esta narración, nos imaginamos las escuelas en las cordilleras de Colombia. Y bueno, ahora nos vamos al país de Bolivia con la participación del maestro Samuel. Adelante. Hola, buenas noches. Vamos a relatar tal vez un poco más, vamos a ampliar lo que es en cuanto a las características sociales, económicas. Bueno, creo que muchos hemos entrado tal vez en esa dinámica de compartir nuestras experiencias. De la misma forma, acá en Bolivia ya les había anticipado mi anterior, tal vez, colega, que también es representante de Bolivia.
Acá en Bolivia, donde yo trabajo, es una zona prácticamente dispersa, pero muy a la característica, es una zona que geográficamente es valle, ¿no? Donde da diferentes productos agrícolas. En cuanto a las características sociales, los padres y madres de familia, actualmente algunos padres de familia aún tal vez carecen de lo que es de leer y escribir, ¿no? En cuanto a las características, tal vez tanto en el lugar donde nosotros nos encontramos trabajando, es una unidad educativa tal vez muy antigua, donde la infraestructura prácticamente no es adecuada de acorde a la enseñanza para los estudiantes, ¿no? Ahora, la formación de los maestros también prácticamente muchos tienen amplia experiencia y muchos también están en ese proceso de ingresar, lo que es prácticamente maestros nuevos que están ingresando a la carrera docente. Aquí los estudiantes prácticamente son más cerrados, muy a diferencia de los contextos urbanos, ¿no? Entonces, nosotros contamos en nuestra unidad educativa donde trabajamos prácticamente entre 10 y 15 maestros. En ese sentido, prácticamente los estudiantes de la misma forma, ¿no? Hay estudiantes, hay cursos o niveles donde prácticamente el maestro está con 10 a la vez 15, ¿no? Y cuando ingresan tal vez del colegio, como se dice, a veces ingresan 10 estudiantes, a veces 8, ¿no? Entonces, eso es lo que prácticamente podemos detallar o ampliar un poco de las características tanto social y económico. Económico ya habíamos dicho con muchos colegas maestros de diferentes países habían dicho prácticamente en las áreas rurales los comunarios o las personas que viven en estos contextos prácticamente se dedican a la agricultura y eso es la base económica de ellos, ¿no? Por ese lado, entonces, en el ámbito pedagógico hemos dicho que la formación de los maestros y maestras tienen amplia experiencia y algunos que están ingresando todavía, ¿no? Y muy aparte, ¿no? Con un elemento que había mencionado a la colega maestra, había sido el tema de la pandemia, que prácticamente acá en Bolivia nos ha hecho retroceder 2 o 3 años y hemos tenido que volver a retomar a recuperar lo que es la educación, ¿no? Del cual muchos maestros, maestras desconocían diferentes herramientas tecnológicas para conllevar o seguir con las clases que prácticamente anteriormente se daba antes de volver a las clases presenciales, lo hacían de manera virtual, como ahora nos estamos comunicando por este medio. Eso un poquito en cuanto a las características. Bueno, en cuanto a las características, también podemos decir que muchos maestros también han compartido, ¿no? Acá lo mismo en Bolivia. El maestro tiene que recorrer 2 o 3 horas y la geografía es prácticamente dispersa. Hay lugares montañosos, hay lugares que tienen cumbre y uno tiene que transportarse. A veces lo que más carecemos tal vez los maestros rurales, el tema del transporte, el tema de caminos y otros para llegar a nuestros fuentes laborales, donde nosotros tenemos que impartir. Y uno de lo más importante es el maestro rural, es prácticamente que tiene ese contacto con la realidad, con la comunidad, con los maestros, ¿no? Cuando nosotros enseñamos en el aula prácticamente el aprendizaje es real, no es tanto como los centros urbanos, porque el estudiante prácticamente ve, aprende de lo que ve y de lo que palpa, ¿no? Y siempre la educación acá en Bolivia se caracteriza con el modelo que ahora actualmente nosotros estamos desarrollando a partir de la práctica, ¿no? Todo inicia a partir de la práctica y prácticamente sucesivamente iniciamos con la teoría, la valoración y la producción. Eso sería tal vez un poquito ampliando a grandes rasgos de cómo la contextualización acá en el lugar donde yo me encuentro trabajando, acá en Bolivia, en un lugar donde prácticamente es valle. Eso sería como... Gracias, maestro. Y bueno, ahora nos vamos a Ecuador con la participación de la maestra Ena. Adelante, maestra. Gracias por la palabra. Voy a realizar un análisis de mi experiencia en la educación rural. Iniciaré contando que laboré 8 años en una educación rural en la provincia de La Suay, en la región sierra de mi querido Ecuador. Con base en mi experiencia puedo dar a conocer que hablar de la ruralidad es hablar del campo, es hablar de la agricultura, es hablar de las siembras, de lugares llenos de neblina, de una zona fría, en la que nosotros los docentes tenemos siempre que viajar por largas horas, muchas de las veces caminar, coger varios vehículos o en grupos tratar de ayudarnos con un vehículo de algún compañero y así poder llegar a nuestro destino.
La escuelita que yo me inicié, como lo dije anteriormente, 8 años, tenía bastantes carencias, especialmente los servicios básicos. El agua no era muy buena, no era una agua potable. eh, Tenían la infraestructura de las escuelitas estaban un poco deterioradas por el tiempo, porque son escuelitas antiguas. Los estudiantes tenían que caminar por largas horas, por largos kilómetros, cruzar de repente quebradas o caminar toda una vía, eh, o qué sé yo, utilizar sus animalitos para que les transporten a la escuela. Entonces, esas eran unas de las grandes falencias que tenía la educación rural, ¿no? Las distancias que tenían los hogares, bastantes amplios, de media hora, de 45 minutos, de 20 minutos. Entonces, nuestros jóvenes y niños tenían que caminar bastante para llegar a su escuelita. Otro factor importante que carecía la institución era de un buen internet. Si teníamos algo de internet era solamente en una aula y no en todas las aulas, que fuera muy factible y muy bueno para la enseñanza. Asimismo, teníamos que el recurso económico que llegaba a la comunidad era muy escaso, siendo una comunidad de una economía muy baja, ¿no? Entonces, es ahí donde el docente se forja y con los pocos recursos que tiene llega a transformar la educación. Verdaderamente ahí se llega a transformar la educación. Eh, yo me inicié en una escuela que se encontraba en la comunidad central, en la parroquia rural, pero en la cabecera cantonal, digámoslo así. Trabajábamos 12 maestros y uno de ellos hacía las veces de directivo. Y me inicié desde el inicial hasta el 10º de básica, teníamos nuestros estudiantes y el factor económico, como lo dije, era muy escaso. Nuestros niños les encantaba ir a la escuela porque ahí recibían una colación escolar que les brindaba el gobierno y, y eso era una de las situaciones que nosotros siempre recalcábamos, que en el sector rural no se debe perder este aporte que daba el gobierno, porque a los chicos les gustaba. Muchos de ellos venían laborando ya desde sus hogares, desde sus casas, ayudando a sus padres, tal vez cambiando de lugar a los animalitos que cuidaban, y luego de eso, cansados, caminando, llegaban a su escuela por mucho tiempo, ¿no? Caminando. En realidad, el estudiante del sector rural hace largos esfuerzos, como lo hace también el docente. Teníamos compañeros que se iban mucho más lejos de nosotros, que tenían escuelitas unidocentes. Un solo docente cubría todos los grados, tenía que ajustarse a que una aula amplia daba clases en cada espacio a cada uno de sus grados. Podría tener uno de primero, 3 de segundo, 5 de séptimo y así sucesivamente. Y este docente también hacía las veces de directivo. Entonces la carga horaria, el trabajo era bien amplio, bien extenso para nuestros compañeros unidocentes. Asimismo, las escuelas pluridocentes, de tres o cuatro docentes en la institución, y uno de ellos, asimismo, a más de tener su grado, tenía que cumplir su rol de directivo. Como lo dije, yo tuve la oportunidad de estar en una escuela completa, rural, pero completa. Pero siempre entre compañeros nos dábamos a conocer las experiencias. Tenía compañeros que tenían más antigüedad de mí y ellos comentaban y decían que hace años atrás tenían que cabalgar 4 horas para llegar a su escuela, que regresaban a sus hogares después de 4 meses, que pasaban bastantes desafíos para poder trabajar la ruralidad. Entonces, esa es la experiencia que yo puedo contar, y de paso doy un saludo muy cordial a todos los docentes del sector rural, en especial de mi querido Ecuador, decirles que sigan adelante, que en el sector rural forjamos a los verdaderos docentes, y yo sí lo digo con mucho orgullo. Yo vine de una educación rural y aprendí mucho
Hoy me encuentro, si bien es cierto, laborando en el casco urbano, pero no olvido las verdaderas experiencias que uno ha vivido en la ruralidad, porque ahí con todas nuestras debilidades que tenemos, el docente las convierte en fortalezas y puede sacar adelante a todos sus estudiantes, a todos sus jóvenes, porque allá también tenemos jóvenes muy valiosos, a niños muy carismáticos, muy dadivosos con el docente, muy respetuosos, y que les invito a que sigan con la labor de docentes en la ruralidad y les felicito por su trabajo. Muchas gracias. Gracias, maestra Ana. Hay algo muy cierto. Realmente en el sector rural nos forjamos los docentes y nos toca hacer mucho con muy poco en ocasiones. Y bueno, para cerrar esta segunda ronda de participación, nos vamos al país de Perú con el maestro César. Adelante. Bien, bueno, hay que ubicarnos también geográficamente. Perú tiene, por ejemplo, la zona de la costa, la zona de los Andes y la zona de la selva. Entonces yo quiero comentarles la experiencia que tuve en Urcumayo. Urcumayo es un distrito que pertenece a la provincia de Junín. Ahora, el distrito tiene anexos, ¿no? Que son pueblos pequeños que pertenecen a ese distrito. Entonces, dentro de los anexos de Urcumayo tenemos a Yaupi, que pertenece a la zona, lo divide el río Tambillo, pertenece a la zona de los Andes, y también tenemos a Chogoto, que también pertenece a la zona de los Andes, más o menos unos 4.200 metros sobre el nivel del mar. Bien, entonces, geográficamente les decía, Perú tiene la cordillera de los Andes, y pasar por la cordillera de los Andes también es un tema muy complicado, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones para llegar, sobre todo para llegar a Santa Rosa de Tama, no podíamos ir de Junín a Junín. Teníamos que ir de Junín a Cerro de Pasco y volver hasta Junín. Entonces, eso era ir, por ejemplo, a Paucartambo, que queda en Cerro de Pasco, esperar la feria. La feria era los martes y jueves. La feria es cuando llegan de las chacras o del campo, viene la gente a vender papas, camotes, choclo, ¿no? Sus productos. Y luego el camión se va vacío, ¿no? Pero el camión en realidad no se va vacío, sino se va sin productos, pero se va con gente. Se va con la enfermera de la posta, se va con los profesores de la escuela es primaria, ¿no? Y con los profesores de colegio, que colegio sería educación secundaria, ¿no? Entonces, ahí ya más o menos creo que los he ubicado en la parte geográfica. Entonces, cuando nos tocaba ir, por ejemplo, a Chogoto, pues era ir al frío, ir a la nieve, ¿no? Cuando nos tocaba ir a Yaupi, era ir a la selva, ¿no? El calor. Entonces teníamos que estar ahí entre que me abrigo y me desabrigo, ¿no? En realidad, lo que yo hacía principalmente era capacitar a los profesores que trabajaban por ahí por la zona en tecnología, en este caso en el uso de las lactos XO, que eran unas lactos muy sencillas de utilizar que el gobierno daba para poder, digamos, en vez de ellos usar una lacto cara que no tenían el acceso, ¿no? Para que pudieran tener acceso a la tecnología, daban estas lactos, ¿no? Un poco más accesibles, ¿no? Entonces, los colegios ahí también, como ya han mencionado algunos de los colegas, también son polidocentes, ¿no? O también son unidocentes. Hay colegios donde solamente escuelas, digamos, escuelas primarias, donde solamente hay 3 profesores. El profesor de primero y segundo de primaria, el profesor de tercero y cuarto de primaria, y el profesor de quinto y sexto de primaria, que también es el director de la escuela. Y estos 3 se van turnando. O sea, una temporada el director es uno de ellos, la siguiente temporada es otro, la siguiente temporada es otra. Entonces todo va girando entre los 3. Y de igual modo, pues, la tecnología, no contábamos de repente con internet.
pero la llegada de estas lactos permitía una mayor interacción, no solamente del estudiante, sino también de la familia, de los padres, de los hermanos, de los tíos. ¿Por qué? Porque ellos recibían de repente su pago en una tarjeta del banco y tenían que ir al cajero a sacarlo, ¿no? Entonces, el poder tener este uso de una lacto le permitía al padre de familia entender mejor el uso del cajero de los bancos, ¿no? Entonces, por ese lado, los padres se involucraban también mucho en la educación de sus hijos. Generalmente en estas zonas, los chicos al terminar la escuela, muchos se dedicaban solamente al campo o a la ganadería y algunos de ellos no iban a secundaria, ¿no? Incluso algunos estaban terminando sexto de primaria con 15 años, con 9 años, ¿no? Entonces estamos hablando de ahí una dificultad, ¿no? Y pues, bueno, eso por lo pronto lo que le puedo ir comentando, ¿no? Y también había parte de lo que era el papapán, o sea, el pan hecho con harina de papa, que también llegaba ahí para el desayuno de los estudiantes, ¿no? Y la leche, se juntaban de repente los padres de familia a poder brindar de algún modo, digamos, el servicio, ¿no? De entregarle los panes a los chicos, ¿no? De servirles el desayuno. Entonces se hacía mucha labor comunitaria. Incluso allá los profesores son muy bien vistos, ¿no? Porque los profesionales que llegan ahí, profesores y enfermeras, ¿no? Más personal, digamos, profesional no llega a esa zona. Entonces a veces el profesor tiene que hacer de juez, tiene que hacer de sabio, digamos, de la comunidad, ¿no? Cualquier cosa le están preguntando al profesor, ¿no? Y incluso a veces, si no hay posta, van donde el profesor de ciencias y le dice, profesor, ¿qué tomo para la gripe? O ¿qué tomo? No sé, mi hijo se cayó, ¿cómo le curo la pierna? ¿Cómo le curo el brazo? ¿No? Entonces, hasta ese punto, ¿no? Y ello también por la lejanía, ¿no? Y porque a veces, pues, no, lastimosamente en mi país, todo está muy centralizado y en los lugares más alejados, pues nadie llega, ¿no? Lastimosamente es así. Entonces, eso es algo que esperamos cambie en el tiempo, ¿no? Y creo que este tipo de charlas, de foros, de paneles, nos permiten justamente ello, ¿no? Mostrar la realidad que tenemos y a partir de ello poder también hacer un llamado de atención a quien corresponda para que pues pueda tomar cartas en el asunto y pues darle una mejora a la educación rural. Gracias. Gracias, maestro. Y bueno, vamos a leer un poco los comentarios que están llegando. Ángelus Rojas, saludos desde Bolivia. Omaira, un cordial saludo a todos desde Colombia. Xiomara Franco nos dice, gracias por compartir sus vivencias, licenciada Ramos. Saludos desde Guatemala. Isaac Claros, saludos, buenas noches. Saludos, Isaac. Mari Canagüí, gracias por compartir experiencias de 7 años, esa experiencia que nos conectan con la naturaleza. Gracias y muy buenas noches. Y bueno, pasemos a nuestra tercera participación. Ya nos platicaron cómo es el lugar, el entorno, pero también hay que hablar que ese entorno en ocasiones puede convertirse en fortalezas o en debilidades, dependiendo el enfoque, dependiendo cómo lo ve el docente, cómo acapar esas herramientas y todo lo que tenemos alrededor. Para esta tercera ronda de participación, iniciamos con el profesor Mario de Bolivia. Adelante. Gracias. Entre las fortalezas y debilidades que tenemos en el área rural, a ver, yo voy a hablar de mi experiencia. En esa zona había mucha vegetación, ¿no? No había librerías, había mucha madera. Entonces, ¿qué hacíamos con los planes, con las planificaciones? Teníamos que elaborar nuestro propio material, ¿no? Con la madera, con las hojas de las plantas,
y con algún material desechable, si hay alguna vez llegaba cartón y esas cosas. Entonces, teníamos que ser un poquito más creativos, ¿no? Entre las fortalezas es que en el área rural los papás siempre nos colaboran, ¿no? Somos la máxima autoridad ahí, más que una OTB, más que una autoridad de la región. Entonces, los papás están prestos a colaborar, ¿no? Y es una autoridad. Entonces, esa parte es mucho más, tienes mucha más ventaja en asumir las responsabilidades con los niños, ¿no? Y no así en el área concentrada. Y las debilidades es el común denominador de todos, es la infraestructura, la poca, la distancia, los medios de transporte que en algunas escuelas no hay. Donde yo trabajaba no había medio de transporte, tenía que ir 4 horas a pie, ¿no? Pasando lluvias a veces, teníamos que llegar a la fuente de trabajo, ¿no? Los servicios básicos que en algunas escuelas tampoco no llega, el tema de la luz, el tema del agua potable, mucho menos internet, ni qué decir, ¿no? Comunicación de celular, por ejemplo, no había, tenías que subir al cerro más grande, y recién te podías comunicar. Esas serían algunas de las debilidades que se tienen en el área rural, ¿no? Lógicamente no en todos, ¿no? Pero en una gran parte, cuando tú empiezas a trabajar de profesor, y amas tu profesión, tienes que ir donde te manden, ¿no? Y yo me fui donde me mandaba, pues mi escuela se llamaba Naranjos, Villa Naranjos se llamaba, no había ninguna naranja. Eh, y al ladito estaba mi otra escuela, era Maravillas, porque era una maravilla llegar a la otra escuela también, ¿no? Era paralelo conmigo. Y entonces, pero, ¿qué era lo bonito de la experiencia que uno rescata de eso? Es el amor de la gente, el respeto de la gente y esas cosas, ¿no? Que podemos hablar. Bueno, de poco a poco yo creo que se va a ir subsanando estas falencias, esas debilidades, ¿no? Y la fortaleza es que hay niños muy respetuosos, son humildes, quieren aprender, tener la posibilidad a veces de algunos no les da, y, y llegan hasta donde es, ¿no? Porque donde yo trabajaba también, yo he trabajado unos 14 años en multigrado, unidocente, ¿no? Y trabajaba desde kinder hasta sexto de primaria, ¿no? Un alumno de kinder, 2 alumnos de primero, 3 alumnos de así, ¿no? Entonces tenía que batirme ahí con todos los cursos, pero lo satisfactorio es que sí aprendían. Cuando aprendían los niños, esa es la mayor satisfacción que tú puedes tener. Gracias. Gracias, maestro Mario. Y bueno, ahora nos vamos hasta Chile. Maestra Natalia, ¿qué nos puede compartir? Dentro de las bondades que nosotros podemos ver en nuestra realidad, tiene que ver con la innovación. Yo creo que, como decía el profesor, uno tiene que querer lo que realiza, la vocación que uno tiene, pero sobre todo tener esa capacidad eh, de invención, de poder dar solución a ciertas situaciones que se nos van dando en el día a día. El apoyo también de sobre todo las mamás, de la mayoría de los papás, de querer tener esas ganas como de surgir, eh, yo me he visto con eso, con esas ansias y esas ganas de querer cambiar su realidad, de mejorar su ambiente. Acá en la escuela nosotros estamos en la tercera región de Atacama, en el desierto mismo. Entonces, siempre estamos con mucho solable. eh, ya tenemos que estar bebiendo con, en este caso, agua de bidón. Entonces, eh, yo como profesora de ciencia he tenido la posibilidad de trabajar en proyectos de mejora, de solución para su entorno. Y eso ha sido súper em, eh, motivante para los estudiantes porque ellos a veces no veían que podía existir una solución.
a lo que ellos viven día a día. Realizar un regadío por automatizado. Primero hicimos uno de manera más arcaica por radiación solar y posteriormente ya aprendimos a automatizar, empezamos a pesar de la distancia y de la poca conexión, a aprender de programación y poder automatizar un regadío por paneles fotovoltaicos. Entonces, generar instancias que nos han permitido mejorar la calidad de vida y empezar a soñar en grande. La vida universitaria para los niños es como inexistente. Pensar en un futuro, y eso para mí ha sido una de las bondades, poder ir realizando e ir inculcando de que ellos pueden lograr más y que se necesita mucha motivación, trabajo y buscar la solución en nuestro alrededor. Ese ha sido un gran avance dentro de lo que hemos trabajado. Igual, nosotros estamos en un pueblo donde hace poco hubo un gran socavón por el trabajo de las mineras. El pueblo es minero 100% y hubo un gran socavón y que eso ha generado también bastante conciencia, porque los niños pensaban mucho que sus cerros que estaban supuestamente al lado eran cerros, y no, son relaves mineros, contaminación directa. Entonces, ellos ahora han tomado con toda esta situación mucha conciencia ambiental y están viendo ya la forma de que podamos buscar alguna solución desde la realidad que a ellos les toca estar. Esa ha sido para mí una de las grandes bondades y también fortaleza la capacidad de reinvención y de innovar. Muchas gracias, maestra Natalia. Es que nos toca innovar, nos toca crear y nos toca convertir en ocasiones debilidades en fortalezas. Es por eso que nos debemos de sentir muy, muy orgullosos de ser maestritos de pueblo, como comúnmente nos dicen. Y bueno, vamos a leer un poco de este lado. Claudia Villalobos Camacho nos dice saludos desde México. Marta Lucinda Chávez, gracias por compartir esas experiencias. Y Claudia Villalobos también nos agradece por estar compartiendo un poco del quehacer educativo rural. Y bueno, ahora damos la palabra al profesor Samuel. Adelante. Ya, muy buenas noches. Como vamos a seguir compartiendo en cuanto a las debilidades y las fortalezas que nosotros hemos podido tal vez encontrar. En el área rural, prácticamente acá en Bolivia, una de las debilidades que prácticamente contamos es el poco apoyo de las autoridades educativas, tanto del gobierno central como de las autoridades departamentales, autoridades regionales, que prácticamente no hay bastante apoyo a lo que es a la educación. Entonces, es una de las debilidades que nosotros hemos ido encontrando y como también una de las fortalezas que hemos ido encontrando, hemos ido viendo en el área rural es prácticamente el tema de que los estudiantes prácticamente son más respetuosos, mismo la comunidad es más respetuoso contra los maestros, de la misma forma el trabajo que se realiza en las comunidades es un trabajo comunitario que se lo realiza tanto estudiantes, padres de familia, profesores, cuando hay una necesidad en la escuelita, ¿no? Entonces, una de las fortalezas que hemos ido viendo, y como también ya les había ido indicando anteriormente, bueno, los estudiantes prácticamente todo lo que van aprendiendo, siempre van aprendiendo desde la práctica, ¿no? Desde su realidad mismo, desde su contexto. Tal vez son esas las fortalezas que hemos visto, pero también dentro de lo que son sobre las debilidades, como ya había mencionado a un inicio, es también el tema de la infraestructura que no es adecuado para los estudiantes porque las aulas no son cómodas, como también encontramos el inmobiliario también que no es adecuado para el desarrollo de los procesos educativos curriculares que se prácticamente se desarrolla, ¿no? En el aula. Entonces, son estas debilidades y a la vez fortalezas que hemos ido encontrando
y viendo siempre desde el lugar que nosotros nos encontramos trabajando. Sabemos bien que cada contexto social o contexto geográfico es muy diferente a la otra, ¿no? Como ya muchos han ido compartiendo también diferentes experiencias desde sus diferentes países, ¿no? Eso sería tal vez en cuanto al aporte, en cuanto a la experiencia que puedo aportar en esta noche. Gracias, maestro Samuel. Y bueno, aquí nos comenta Raimundo Colque Molina, las características educativas en área rural de todos los países latinoamericanos son similares. Felicito a todos ustedes, son los guerreros de la educación. Y Yonseo Álvaro, sos un grande. Ahí le mandan un saludo al profesor Álvaro. Y bueno, continuamos con la maestra Ena. Adelante. Muchas gracias. Bueno, entre las fortalezas que yo he podido rescatar, podríamos decir que tenemos en la educación rural a niños, jóvenes, tranquilos, educados, generosos, colaboradores, con muchas ganas de superación y muy inteligentes, desde luego. A un grupo de padres de familia comprometidos. Yo tengo la experiencia de que cuando trabajaba en el sector rural, las madres de familia eran las primeras que llegaban a la institución para comenzar a realizar la colación, que les entregaban en un horario de 9 a 10 de la mañana. Entonces, es aquí donde tenemos que valorizar el trabajo de los padres. En el sector rural podremos decir que hay bastante colaboración de nuestros padres de familia y nos ayudan mucho con la disciplina de los estudiantes. Obedece de pronto las indicaciones del docente, respetan y apoyan a la labor del docente. Un factor muy importante aquí en el Ecuador es que el gobierno les entrega la colación a los estudiantes, inclusive del casco urbano, reciben una colación, pero en el sector rural es muy valioso porque muchos de nuestros niños, como lo dije anteriormente, caminan largos tramos, vienen siempre cansados, agotados, muchos de ellos han madrugado 4 o 5 de la mañana y les hace muy bien y es muy provechoso la colación escolar. Asimismo, reciben un kit de libros que les permite tener los mismos aprendizajes de los jóvenes que se encuentran en el casco urbano. Entonces, no habría mucho la diferencia, ¿no? El kit de libros comprende todas las áreas básicas, inclusive el inglés. Asimismo, reciben un kit de uniformes. Los niños del sector rural tienen su uniforme, reciben 3 posturas de uniformes. Esto les ayuda mucho por las inclemencias del tiempo, porque al menos donde yo trabajé era bastante frío, bastante lluvioso, siempre habían los charcos del agua, los riachuelos que ellos caminaban. Entonces, estas son fortalezas que es importante valorizarlas y que se sigan ejecutando porque son muy importantes, ¿no? Son de mucha utilidad. En cuanto a las debilidades, como ya lo hemos mencionado, tenemos los escasos servicios básicos. Al ser sectores alejados, es muy difícil que lleguen estos recursos a escala mayoritaria o a todos los hogares o a todos los sectores, ¿no? Asimismo, el Internet muy escaso. Fuera otra realidad que tuviéramos Internet en cada una de las aulas, ¿no? Se pudiera focalizar más los aprendizajes de los estudiantes. Poco material didáctico, pedagógico. Aquí es el docente el que improvisa, el que aprovecha sus bondades de la naturaleza tal vez para dar sus enseñanzas, como lo decían anteriormente. Es ahí donde nosotros enseñamos vivencialmente cómo por ejemplo, crece una planta, cómo plantar una planta, cómo hacer un huerto escolar. Recuerdo que en la escuelita donde yo laboré había una carpintería y teníamos a un compañero docente que sabía de ese oficio, ¿no? Y él les enseñaba a los niños de séptimo que hagan sus manualidades con el uso de las herramientas de la carpintería. Entonces, es allí también donde el docente aprovecha las bondades que tiene, tal vez esas fortalezas las convierte en bondades, para sacar adelante a nuestros chicos, a nuestros jóvenes. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Gracias, maestra Ena.
Y bueno, continuamos, le damos la palabra a la maestra Argelia. Adelante. Sí, muchas gracias. Entre las fortalezas y debilidades que podemos encontrar aquí en la comunidad educativa de mi país, pues es y el apoyo y la disposición, ¿verdad?, que tienen siempre los padres de familia. Son bastante sencillos, pero personas muy respetuosas hacia el maestro. Como decían los colegas anteriormente, ¿verdad? Consideran al maestro alguien muy especial, lo respetan mucho, confían en su trabajo y en todo lo que ellos pueden ayudar en la educación a sus hijos. Los alumnos del área rural son alumnos más dóciles. Ellos tienden a ser más educados, obedientes, humildes, amorosos. Cuentan con características bastante especiales. No es que los de la zona urbana, ¿verdad? Pues no los tengan, pero a veces ese carisma del respeto se va perdiendo, ¿verdad? Por ejemplo, una colega, ¿verdad? Una amiga docente me decía, yo he tenido eh, niños, ¿verdad? Conmigo a cargo y les he enseñado, ahora son adultos y cuando me ven en la calle, pues ellos eh, se quitan la gorra, el sombrero, me saludan muy respetuosamente, ¿verdad? Y pues es muy diferente a alguien de la zona rural, nos ve y desde lejos nos levanta la mano, nos saluda y es un lenguaje diferente, ¿verdad? Un carisma muy diferente al que se tiene en el área rural. Las instituciones pueden ser pequeñas, pero una característica del área rural es que cuentan con terrenos muy amplios. Entonces, siempre hay espacio, ¿verdad? Para los niños, para correr, para todo, siempre lo hay. Eso es lo que sobra y entonces eso se vuelve una fortaleza. El ambiente del área urbana es otro nivel, en el sentido que en el área rural hay aire más puro, más abundancia de árboles, frutas, plantas, que incluso se vuelven un recurso para que como docente se pueda trabajar. Pues la zona urbana no tiene esos beneficios, ¿verdad? El aire es más contaminado y el ambiente no es natural, ¿verdad? Entre las debilidades podríamos mencionar lo que es el deseo de superación. Se ve más limitado en lo que es el área rural. Muchas veces los padres solo esperan que sus hijos aprendan a leer y a escribir y no tienen más aspiraciones que eso, ¿verdad? Piensan que con eso ahí se acaba la educación. La falta de instituciones de educación media o superior cerca, ¿verdad? Eso también evita que los, los alumnos puedan aspirar a un grado académico más alto, pues las universidades les quedan bastante lejos y pues optan a mejor no seguir estudiando. Entonces también tenemos lo que es la época escolar, el clima, el tiempo de siembra afecta mucho, ¿verdad? Cuando hay tiempo de lluvia, hay alumnos que viven cerca de ríos, entonces ellos ya no asisten todo ese tiempo a la escuela porque no pueden, ¿verdad? Desplazarse. También lo que es la siembra, porque ellos ayudan a sus padres, ¿verdad? En los cultivos. También en el área rural tenemos la debilidad que hay algunos alumnos con mala nutrición. Muchos niños expresan que a veces lo único que comen, ¿verdad? Es el refrigerio que se da en las escuelas, a veces unas pupusas de frijol con arroz, de arroz, perdón, frijol, sopitas de verdura y pues porque son de escasos recursos y a veces llegan sin almorzar o sin desayunar a la escuela y eh, mediante eso fue que también el gobierno implementó, ¿verdad? Esto de los refrigerios escolares para que los niños pudieran tener por lo menos ese pequeño sustento en su estomaguito antes de empezar las clases. Niños que antes de ir, ¿verdad? A las clases realizan trabajos con sus padres, ¿verdad? Van a la milpa, jalan agua, van al molino, las niñas a veces echan tortillas antes de irse a clases, van al río a lavar con sus papás, ¿verdad? Entonces, esas debilidades, ¿verdad? Que en verdad, pues, al compararlo, ¿verdad? Con el área urbana, que tal vez los niños solo se levantan, se arreglan, desayunan y con una mente más tranquila, pues, asisten a sus clases. Actualmente los niños cuentan con recursos tecnológicos
el gobierno les facilita ese recurso desde primero hasta tercer grado, una tablet, de cuarto grado hasta nivel media, una computadora. Pero lo que pasa en el área rural es que hay muchos hogares sin energía, ¿verdad? Eléctrica, y muchos sin internet, ¿verdad? Entonces, no cuentan con internet a veces porque en los cantones muy distantes ese beneficio ni siquiera llega hasta su territorio. Entonces, pueden contar con el recurso tecnológico, pero no puede ser aprovechado, ¿verdad? Como se quisiera. Entonces, los padres son muy, muy colaborativos, como mencionaba, que esa es una fortaleza. Pero ¿cómo se vuelve a veces debilidad cuando los padres quieren apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos? Porque algunos solo han aprendido lo más básico, ¿verdad? Como leer y escribir, y entonces no cuentan con esas competencias educativas para poderles ayudar. Ellos son muy colaboradores, pero en este aspecto, pues a veces se quedan con ese cortito, ¿verdad? Con esa limitante. Entonces, esta es mi participación con esta parte de fortalezas y debilidades. Muchas gracias. Gracias, maestra Argelia. Y bueno, Claudia Villalobos nos dice, en el área rural, la mayor fortaleza de las escuelas rurales es su hambre por salir adelante. Ángelus Rojas, muchísimas gracias por compartir sus experiencias, maestros. Jimmy, saludos desde El Salvador. Paco Salazar, el común denominador de la conciencia rural de los diferentes países convergen en la mística de ser docente sin miedo o limitaciones. Felicidades a los profes de pueblo, como nos dicen, pero con respeto y orgullo, desde Guayaquil, Ecuador. Y bueno, también recordarles que al terminar esta mesa, 8 de la noche, hora México, estaremos clausurando este tercer encuentro de maestros, docentes y profesores del mundo, donde estuvimos conversando más de 40 maestros en los diferentes países: El Salvador, Guatemala, Chile, Perú, México, República Dominicana. Damos la palabra a la maestra Beatriz para seguir continuando con nuestra mesa de trabajo en el tema de fortalezas y debilidades de una escuela rural. Bueno, adelante, buenas noches maestra. de nuevo. Escuchando a los compañeros, pues veo que compartimos muchas fortalezas y muchas debilidades. Creo que son casi que todas comunes en nuestros países. Pero pues quisiera referirme a unas fortalezas que son determinantes para poder nosotros ejercer una buena profesión allá en esos contextos rurales. Poseemos una riqueza natural grandísima, unas fuentes hídricas, una riqueza en flora, en fauna, unos suelos fértiles que nos permiten, digamos que, atender a unas planificaciones que sean contextualizadas y que desde ahí se pueda sacar mucho provecho para que los aprendizajes sean significativos para nuestros estudiantes. Contamos en unas zonas rurales en Colombia con un potencial de desarrollo económico bastante grande. Pues son esas zonas donde se produce como la materia prima de muchos productos que consumimos en nuestra cotidianidad. Se convierte esa zona rural como la despensa agrícola porque es la que nos provee de alimentos a todas las ciudades de Colombia. Entonces, digamos que esos territorios rurales tienen un potencial grande de desarrollo que yo creo que estas conversaciones y estos espacios académicos que tenemos nos deben llevar a pensar eso, es cómo aprovechar ese potencial que tenemos en esos territorios, porque muchas veces está ahí, pero no lo hacemos, no lo aprovechamos, no lo utilizamos para sacar provecho de eso y para que desde ahí se puedan convertir esas, digamos, algunas de las debilidades que hemos planteado se puedan potenciar y transformar en unas fortalezas. También es muy importante hablar de una fortaleza y es el trabajo con la comunidad que se vive en esas escuelas rurales. O sea, los maestros de esas escuelas rurales se vuelven líderes comunitarios y ese ejercicio de liderazgo lo ejerce porque no es un maestro que atiende
digamos, la escuela, sus clases de 7 a 12 o de 7 a 1, la jornada como tal de maestro, sino que es maestro las 24 horas. Entonces son maestros que no se limitan a su ejercicio en la práctica pedagógica y en el aula, sino que son maestros que todo el tiempo están vinculando a los padres de familia en actividades, pero también es el maestro que debe ayudar y colaborar, por ejemplo, con el enfermo del pueblo, el que le piden que traiga, por ejemplo, va a ir hasta el pueblo, entonces hágame una recarga en el celular, o tráigame la gasolina porque necesito podar el pasto. Así, o sea, se convierte en un maestro que atiende no solamente a unos niños en un espacio académico, en una jornada, sino que permanentemente está en contacto con la comunidad, ayudándole a resolver esos problemas de la cotidianidad. Entonces, la vinculación de los padres, digamos que es un componente bastante interesante, es una fortaleza muy grande, porque cuando los maestros logran vincular a los padres a la escuela, entonces esos padres de familia empiezan a colaborar, por ejemplo, haciendo adecuaciones de los techos en la escuela, ayudan a pintar la escuela, pero también los padres que tienen ese saber de manejo de cultivos, por ejemplo, de la siembra del plátano, del café, del banano, pues colaboran a la maestra con esas labores de todo lo que tiene que ver con producción de especies menores y de huertas escolares. Esa parte comunitaria, ese trabajo comunitario que es una fortaleza, pues también se ve en la posibilidad que tiene el maestro de convocar a festivales, a las celebraciones importantes en esos contextos rurales. Entonces, digamos que el maestro se vuelve un dinamizador de esos espacios y de esos encuentros. Es como que en palabras más, palabras menos, es el que le da la vida a esos territorios y es el que deja ver todas esas costumbres y esas, digamos, tradiciones que se viven en ese pueblo, las rescata y las hace resaltar para que tengan identidad. Pienso también que otra de las fortalezas es que se trabaja por proyectos productivos. Entonces, al trabajar por proyectos productivos, digamos que además de que el aprendizaje se vuelva real, el aprendizaje se vuelve contextual, pues al mismo tiempo es una fuente de generación de ingresos para las familias de los niños o para la misma escuela, para el mismo profesor. Entonces, se encuentran escuelas rurales que, por ejemplo, en estos días se estaba viendo una experiencia en una escuela donde los estudiantes estaban haciendo una práctica, y es que los niños, por ejemplo, elaboran jabón a partir del aceite que usan en las casas. Entonces, aprendieron en la clase con la profesora a recoger el aceite que se utiliza normalmente para cocinar, y desde ahí hacen jabón en barra y ya están comercializándolo. Entonces, digamos que ese trabajo por proyectos productivos es una fortaleza muy grande porque permite que los estudiantes vayan generando esa conciencia del emprendimiento y que se pueden potenciar, digamos, muchos recursos que tienen ahí y que a veces se quedan como quietos. Y otra serie de fortalezas, pues, que los compañeros ya han traído, que no voy a repetir. En cuanto a las debilidades, pues uno pudiera decir que una debilidad muy grande que tienen estas escuelas rurales es las grandes distancias geográficas. Esas distancias geográficas en las que se encuentran algunas escuelas, pues digamos que tienen unas implicaciones en varios aspectos. Una es, por ejemplo, que los docentes que se encuentran trabajando en esas escuelas que están bastante alejadas del perímetro urbano, pues no tienen la posibilidad de una cualificación permanente. Entonces, si son licenciados y quieren hacer una especialización, pues difícil, porque en qué momento estudian si no hay internet, y tampoco se pueden estar desplazando para venirse a las ciudades a estudiar. Entonces, digamos que eso es una debilidad, pero también esas distancias geográficas se vuelven en una debilidad porque los niños no tienen permanencia en la escuela, en el sistema educativo.
Entonces son niños que, por ejemplo, hay el derrumbe, entonces quedan aislados de la escuela 15 días, un mes, hasta que lleguen y organicen el derrumbe que los impide llegar a la escuela. Entonces no hay continuidad de esa formación de los estudiantes. Otra debilidad grande que se encuentra es, pues, indudablemente el abandono del Estado en algunas, digamos que en las escuelas que se encuentran en esas ruralidades dispersas, bien lejanas, que solamente la presencia del Estado es el maestro. O sea, ya no va ninguna otra autoridad, sino solo el maestro. Entonces, ese olvido del Estado hace que, por ejemplo, muchas escuelas no tengan los servicios básicos, no tengan unas vías de acceso buenas, que, por ejemplo, no tengan los estudiantes una infraestructura adecuada en sus escuelas. Hay escuelas que maestros no tienen ni siquiera un tablero donde escribir. Entonces, digamos que se nota como la falta del Estado, de la presencia del Estado. Otra situación, otra debilidad que se encuentra en esos territorios es la violencia. O sea, la violencia, el desplazamiento, todo lo que tiene que ver con el conflicto armado en algunas zonas rurales de Colombia. Y digamos que las escuelas que están en esos territorios donde, digamos, como rojo, de zona roja, porque hay presencia de actores armados, pues son escuelas que, pues ahí sí que no entra el Estado y que digamos que los niños no están permanentemente en el sistema educativo, porque se tienen que ir, porque se cambiaron de escuela o porque simplemente los papás por miedo prefirieron que se quedaran en la casa y no salieran de su casa. Entonces el conflicto armado es otra situación por la cual pasan los maestros en esos territorios, en algunos territorios y más alejados, y que les toca aprender a vivir, les toca, digamos que aprender a construir, a sanar el dolor de esos niños desde el acompañamiento que el mismo maestro hace. Entonces, ese sería como otra debilidad. Los niños deben atender a la labor del campo, entonces digamos que los profesores no pueden dejar tareas porque entonces los niños llegan al otro día sin la tarea, porque no pude, profe, porque me tocó sacar la vaca, me tocó la gallina, me tocó el cultivo. Entonces, digamos que hay una dualidad entre entre la educación como tal y las labores propias del campo. Entonces hay muchos papás que todavía tienen como la mentalidad de que qué pena, es más importante estar acá, que usted aprenda las labores del campo, a que vaya a una escuela a perder el tiempo. Entonces, digamos que esa dualidad se convierte en una debilidad que debe sortear el maestro para poder atenderse, pues, de manera satisfactoria a todas esas demandas que se encuentran en esos territorios. Gracias. Gracias, maestra. Y bueno, continuamos con el profesor Raúl. Bien, creo que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo, a lo mejor muchos de nosotros nos ha tocado trabajar fuera del aula, ¿no? Y una bondad que tenemos nosotros como docentes de zonas rurales es que no tenemos miedo a ensuciarnos, podemos nosotros trabajar sin ningún problema abajo de un árbol y el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo. Esa sería como una de las grandes bondades que tiene la enseñanza en las escuelas rurales. Sin lugar a dudas, otra de las bondades que tiene es lo humano de que son las personas con nosotros. Ya lo habían comentado varios de mis compañeros. Nosotros somos figuras a las cuales nuestros alumnos quieren llegar a ser como nosotros, ¿no? Somos figuras las cuales necesitan, ellos quieren seguirnos, somos figuras para seguir. Entonces tenemos nosotros que estar centrados en lo que vamos a hacer. Otra cosa que nosotros a lo mejor nunca tenemos es pena. Nosotros no tenemos pena, nosotros gestionamos, nosotros nos metemos aquí, nos metemos allá, preguntamos, hacemos y deshacemos, y es algo que caracteriza mucho al maestro rural, el no tener pena. Otro punto sería la creatividad que tienen los jóvenes para la resolución de problemas con la utilización de los recursos que tienen a la mano, que también ya lo habían comentado. En las zonas urbanas no abren la papelería y el alumno ya no llevó
ya no llevó la tarea porque la papelería no estuvo abierta. Pero en la zona rural, el alumno con masa, con palitos, con lodo, ellos entregan sus trabajos. ¿Por qué? Porque se enseñan a ser creativos. La necesidad los hace ser creativos. Otra característica, otra ventaja que tenemos es contar a lo mejor con maestros foráneos, el que en un mismo contexto se encuentren maestros de diferentes lugares geográficas y se reúnan en un centro, nos nutre o nutre mucho a los alumnos con respecto a eso, a esta mezcolanza de aprendizajes y de llevar de nuestras zonas de origen a nuestra escuela. No, pues así hacemos, por ejemplo, poner un ejemplo, en Navidad, en mi estado así se realiza en la Navidad, mientras que el otro compañero, que es un estado diferente, no, pues esto se realiza en mi estado, y vamos haciendo una mezcolanza de culturas, y eso hace engrandecer a nuestros alumnos. También otra ventajota sería que nuestros alumnos no están maleados con la tecnología. No tenemos que estar nosotros compitiendo con un aparato celular como lo es en las zonas urbanas, ¿no? No tenemos que estar compitiendo por la atención del alumno. Y una de las desventajas, por ejemplo, ya lo habían comentado también, sería la lejanía, el que nuestras autoridades se desplacen hasta donde estamos es muy raro, o que haya el desfase de información, que quieres a lo mejor realizar un curso, pero cuando te llega la información ya pasó la fecha de inscripción del curso. Esa sería una desventaja. Y bueno, esa sería mi participación. Gracias, maestro. Y bueno, Claudio Villalobos le envía saludos al profesor Raúl Villalobos desde Jojutla, Morelos, el estado de la eterna primavera. Ana Espinosa, saludos al profesor César Gamarra Dulato desde Perú. Patricio, saludos desde Perú. Y bueno, vamos a finalizar esta ronda con la participación del profesor César. Adelante, maestro. Bien, bueno, hablar de ventajas y desventajas. Podría iniciar de repente con una frase, Chay Kalpa Chakuija Valekmi, ¿no? Que en quechua significa el esfuerzo si vale, ¿no? Como quien diría, vale la pena el esfuerzo. Vale la pena el esfuerzo de irte en un camión 7 horas, ¿no? En un camión no es como los camiones de México que son como las busetas, ¿no? Los buses de aquí, un camión de carga, ¿no? Vale la pena viajar en un camión de carga de repente 7 horas de camino, vale la pena de repente sentir un tanto de frío, sentir de repente mucho calor, vale la pena que cuando estás caminando hacia la escuela te falte el aire porque no eres de la zona y la altura te gana, ¿no? Entonces vale la pena el esfuerzo porque en realidad, como ya algunos colegas lo han dicho, lo que llegas a lograr en los estudiantes es algo muy importante y es algo que ellos nunca lo van a olvidar y es algo que genera en realidad personas para bien, ¿no? Para un bien social, ¿no? Ahora, dentro de las cuestiones que de repente son debilidades, tenemos que en algunas partes del país, de la zona de los Andes o de la zona de la selva, la idiosincrasia de la persona es un resentimiento hacia el citadino, hacia el que está en el centro, ¿no? De repente hacia el que está en Lima, porque en realidad pues sienten el desapego, sienten que nunca han ido a visitarlos, ¿no? No se preocupan por ellos, ¿no? Eso es lo que sienten. Entonces, es importante la presencia ahí también del profesor porque genera este cambio, ¿no? Para cambiarle el chip, esta idiosincrasia, cambiarla, ¿no? En las personas de la zona rural. Ahora, una ventaja pues muy amplia es justamente que la zona rural está ahí en el campo, está pues cerca a un río, ¿no? Con los chicos de Santa Rosa de Tama, por ejemplo, nos íbamos a pescar al río. Entonces, por el camino vas viendo aves, vas viendo plantas, puedes hacer identificación de especies, puedes ir hablando de cómo tú, desde tu condición de estudiante, puedes generar un beneficio para el medio ambiente,
¿no? Cómo el ambiente en el que te encuentras en ese momento te va a generar también un beneficio a ti, ya sea en la parte de las plantas, la etnobotánica, por ejemplo, el conocimiento ancestral que pueden tener los estudiantes proveniente de sus abuelos, de sus padres. Entonces, esa es una ventaja muy rica, muy enriquecedora, creo yo, más para el profesor que para el mismo estudiante, porque el estudiante ya vive con esa realidad. Entonces nosotros como profesores también aprendemos de ellos cuando estamos ahí en la zona rural, cuando nos encontramos con este conocimiento ancestral tan importante. En Chogoto, por ejemplo, aprendí a usar la chaquillacta, ¿no? Que es un instrumento para el cultivo, ¿no? Es un instrumento inca y pre-inca, ¿no? Entonces hablamos de tantos años atrás y que todavía sigue siendo utilizado en estas comunidades. Entonces hay muchas ventajas, pero debemos de saber mirarlas, ¿no? O sea, saber no solamente mirar, no solamente ver, sino mirar, observar, entender lo que se vive en cada una de las comunidades y a partir de ello poder sacar pues un tema de clase, una experiencia de vida, ¿no? Entonces hablamos de que en ciertas épocas del año en Chogoto cae nieve, ¿no? Justamente en esta época ya debe estar empezando a caer la nieve, en noviembre, diciembre, ¿no? Entonces, esa nieve, ¿por qué fría? ¿No? ¿Por qué cambia el clima? ¿Por qué hay este tipo de cambio meteorológico, ¿no? Podemos hacer climodiagramas, ¿no? Diagramas del clima durante todos los meses del año y esto generaría en el estudiante pues ya una, digamos, predicción de lo que puede ser el clima más adelante y esta predicción la podemos aterrizar en el cultivo. Entonces se puede hacer un tema de investigación sobre aplicar un climodiagrama para ver los diferentes cultivos que se pueden sembrar de acuerdo a los climas de los diferentes meses. Y es algo que de repente ellos lo aprenden empíricamente y de repente ya lo conocen, pero para eso está el profesor, para guiarlos para la parte ya más científica o más estructurada, ¿no? Entonces, eso es bonito, eso es muy importante de poder sacar de la parte rural, ¿no? El contacto con la naturaleza, el tratar de ir y pues ayudar en las necesidades que ellos tengan, ¿no? De repente generamos con piedras, ¿no? Una forma de realizar sumas, de realizar restas, ¿no? En el caso de las escuelas, ¿no? Como ya habían dicho algunos colegas, hay trabajos en lodo, ¿no? Hay trabajos en madera, entonces todo ello me parece es una, digamos, fortaleza, no podemos verlo como una fortaleza en este aspecto. Ahora, dentro de las debilidades también se pueden obtener que a veces la misma falta de instrucción o de presencia de autoridades podría generar de repente algún tipo de abuso por parte de algunas personas, ¿no? Hacia los más débiles, ¿no? Pero para eso también estaríamos nosotros, ¿no? Para decirle a la comunidad, oye, no te dejes engañar, ¿no? Te conviene más tener una posta bien estructurada en lugar de tener una bonita canchita de fulbito. ¿Por qué? Porque a veces viene la autoridad y le dice, te voy a colocar la canchita de fulbito en vez de terminar de armar la posta, ¿no? Y son situaciones que suceden, que han sucedido. De repente algún ganadero dice, he vendido muchas cabezas de ganado y voy a hacer una gran fiesta porque es parte de su idiosincrasia, ¿no? Y correspondería de repente ahí al maestro, al profesor, decirle, ya, muy bien, celebra tu venta, pero también preocúpate por de repente mejorar el suelo de tu casa, ¿no? O implementar tu cocina, ¿no? Porque hablamos de cocinas artesanales y cocinas artesanales mejoradas. En ambos casos se sopla con una cañita para poder avivar el fuego. La diferencia está en que la cocina artesanal mejorada tiene una chimenea hacia afuera de la casa, la cual no lo tiene la cocina artesanal, digamos, la simple, ¿no? Entonces, igual está habiendo un contacto del humo generado por la leña con los pulmones de la persona que se va a dedicar a cocinar.
Entonces hay situaciones que de repente son cotidianas y que ellos no pueden ver como un problema, pero para eso justamente está ahí el maestro, como ya se había dicho antes, que hace las labores a veces de médico, de juez, de sabio, ¿no? Y pues para ayudar, para instruir, ¿no? Y creo que todo eso finalmente le va a dar pues a cada uno de los pobladores de las diferentes zonas rurales, le va a dar esa alegría y satisfacción de haber podido aprender un poquito más. Y es por eso que, como decía la colega antes, que luego la reconocen, ¿no? Se quitan el sombrero, la saludan. ¿Por qué? Porque es ese cariño que tienen las personas de las zonas rurales, de las zonas marginales, es un cariño muy sincero, ¿no? Entonces, eso también podría ser una fortaleza, ¿no? Y pues dentro de todo esfuerzo que realicemos como profesores, como docentes, pues siempre va a valer la pena. Va a valer la pena para formar ciudadanos de bien, ¿no? Porque finalmente tanto nos preocupamos por cómo será el mundo que estamos dejando, ¿no? Y nos estamos preocupando por cómo serán los hijos que le estamos dejando a este mundo, ¿no? Que son finalmente quienes van a continuar adelante con todo el proceso, con todo lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Ellos van a continuar viviendo aquí en este mundo. Entonces, más que todo, esta última parte me ha permitido hacer esta reflexión, por lo que ya muchas de las cuestiones, debilidades y fortalezas en Sudamérica, en América Latina, son muy, muy similares, ¿no? Entonces, quería darles de repente esta pequeña reflexión y espero pues que los futuros profesores que se den, pues tengan esa vocación de servicio, ¿no? Que no sea, oye, no pude entrar a otra carrera y pues entré a educación, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil, porque me piden menor puntaje, no, sino que esta carrera se fortalezca justamente por todo ese potencial que cada uno de los ponentes ha estado manifestando, ¿no? Y por todas esas, digamos, ese esfuerzo que se ha tenido que desarrollar para poder llegar a la zona rural, a enseñar de repente a un colegito donde tienes que caminar 5 horas, donde tienes que irte en un transporte hasta incluso de días, ¿no? Hay gente que viaja en pequepeque son pequeñas embarcaciones que van por el río, ¿no? Van en pequepeque, o que tienes que llegar de un pueblo y luego irte a otro pueblo, adentrarte más a lo profundo de la selva, ¿no? Entonces, es muy importante todo ello, ¿no? Y pues seguir adelante, cada uno de nosotros continuar adelante con lo que sabemos hacer y pues seguir con la educación, ¿no? Y que esto tenga para más y que de verdad se valore mucho más al docente, al profesor y principalmente al profesor rural, ¿no? Que es el que en realidad hace el mayor de todos los esfuerzos. Gracias, maestro. Y bueno, vamos a pasar a unas preguntas que llegaron. Yo leo la pregunta y levantamos mano. Solo va a participar un docente para dar respuesta a la interrogante. La primera pregunta es de Raimundo Colque Molina. Pregunta para los panelistas. ¿Ustedes creen que se puede lograr calidad educativa en el área rural? Maestro César. Bien, la calidad educativa, claro que sí, se pueden lograr. ¿Por qué? Porque depende mucho del esfuerzo que vaya a hacer el docente que vaya hacia esa zona. Entonces, el profesor obviamente va a llevar cierto material para poder brindarle una educación de calidad a cada uno de los estudiantes ahí presentes, ¿no? Y sobre todo, puede llegar a revalorar cada una de las costumbres o de las cuestiones que ellos ya saben, ¿no? Como les decía, el tipo de cultivo, de repente la etnobotánica, ¿no? El conocimiento de las aves, ¿no? Ellos pueden identificar aves que están solo con el sonido que están realizando. Entonces, todo ello generaría una educación de calidad. Depende mucho del esfuerzo que quiera hacer el docente.
Muy bien, gracias, maestro. Maestro Raúl y posteriormente la maestra Beatriz, un poco breves porque ya en 15 minutos tenemos la clausura y todavía nos falta el cierre. Adelante, profesor Raúl. Sí, sin lugar a dudas, la calidad educativa no está peleada con la educación rural. En mi caso, por ejemplo, tuve o he tenido alumnos muy brillantes, ya lo decía el compañero César, alumnos muy brillantes con capacidades muy grandes, ¿no? Tanto así que hemos ido a concursar a nivel estatal y los grupos eran considerados pues a nivel de un grupo de una comunidad céntrica urbana. Entonces, creo que el esfuerzo que cada un docente pone para que sus alumnos adquieran mejor el conocimiento no tiene nada que ver con si está en una comunidad rural o si se encuentra en una comunidad urbana. El aprendizaje se lleva a cabo y se acabó. Muy bien, maestra Beatriz. A usted le leo esta pregunta. La maestra Beatriz, y si alguien de los panelistas también quiere participar, levantamos la mano. Dice, ¿cómo lograr en esas escuelas la calidad que queremos para que sean niños con todas las oportunidades? Bueno, yo pienso que es claro que sí se puede lograr y es de maestro. O sea, hay que primero atender a una educación intercultural y territorial. O sea, que parta de las necesidades propias de esos territorios, de esos contextos. Tienen que ser unos currículos flexibles que permitan articular las necesidades de esos territorios a los aprendizajes que se necesitan. O sea, no podemos ser maestros colonizadores que llevamos cualquier asignatura, cualquier concepto para trabajarlo sin atender a las necesidades propias de esos territorios. Trabajar desde una pedagogía dialógica y desde, digamos que un enfoque que permita hacer investigación para reconocer cuáles son las situaciones, cuáles son las problemáticas y a través de la investigación enseñar a través del trabajo por proyectos. Muy bien, gracias, maestro. Mario Alberto, adelante. Muy bien. Estábamos hablando de la calidad educativa en el área rural. Como dijo el profesor, no estamos peleados con la educación, ¿no? La diferencia es que falta el apoyo, pienso yo, ¿no? Profesores comprometidos, pero no solamente va a depender del profesor, va a depender de los padres de familia, de las autoridades de la comunidad, de las autoridades también de las alcaldías, de las gobernaciones, y se va a lograr una calidad educativa bien, ¿no? Cuando están comprometidos y trabajamos en conjunto, se logran muchas cosas. Pero cuando el profesor batalla contra la autoridad, que la autoridad no tiene dinero, que la autoridad no tiene tiempo, que los papás prefieren mandar a sus hijos a trabajar, entonces no vamos a poder lograr ese compromiso o esa calidad que estamos buscando. Es esa pequeña diferencia en el área urbana, digamos, ¿no? Tiene más oportunidades, tiene más cosas, la gente más preparada ayuda a sus hijos, la alcaldía prefiere ayudar ahí al centro urbano porque está más cerca, digamos, entonces es eso. Si las autoridades, si los padres de familia y todos nos juntamos para mejorar la educación, va a mejorar. Muy bien, gracias, profesor maestro Mario. Y bueno, damos el micrófono por última vez a cada uno de los panelistas para hacer un cierre lo más breve posible, compañeros, por favor. Pido una disculpa por el tiempo, pero ya se aproxima la clausura del tercer encuentro latinoamericano de maestros. Y bueno, para este último cierre, doy la palabra al profesor Mario. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Johan Cano por la invitación, a los panelistas que están aquí en la sala. Estoy agradecido, ¿no? Y también me ha gustado mucho compartir la experiencia desde Bolivia, también conocer las experiencias de los profesores de otros países. Y espero que no sea la primera ni la última vez que nos encontremos, profes, y en otra oportunidad, porque, miren, nos ha hecho corto el tiempo para poder tal vez hablar de más. Muchas gracias, profes. Muchas gracias, profesor Mario. Y bueno, profesor Samuel, adelante.
pero no se encuentra maestra Natalia. Agradecer a todos los que hemos estado acá presentes. Como dijo el profesor Mario, se nos hizo cortísimo, fue súper interesante este conversatorio y como lo mencionamos desde un comienzo, ser profesor de pueblo deja huellas, no solo en la vida de los estudiantes, sino en la vida de todos los que realizamos esta labor tan maravillosa que es educar. Yo creo que somos afortunados de poder ser maestros, ser docentes y poder hacer lo que nos gusta. Gracias, maestra Natalia. Continuamos con la maestra Beatriz. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo organizador de este encuentro. Me parece demasiado enriquecedor. Espero que se vuelva a repetir y pues que hoy que encontramos muchos puntos de encuentro entre los diferentes países, que sea esa la oportunidad para seguir estableciendo redes de maestros que piensen la educación rural de toda Latinoamérica. Gracias, maestra Beatriz. Continuamos con la maestra Argelia. Adelante. Pues agradecida por esta bella oportunidad que me ha hecho aprender mucho. Quisiera terminar con esta frase: lo que pensemos que es una debilidad, hagámoslo un reto, que al superarlo se vuelve un talento. Así como al llegar a una institución que podemos decir pequeña, con pocos recursos, con tanto que quizás para nosotros no era dentro de nuestras expectativas, pero que con ánimo e iniciativa van surgiendo nuevas aspiraciones, se aprende a amar, ¿verdad?, todo aquello que hemos complicado. Hay muchos docentes en mi país que han sido una especial para la mejora de las condiciones, no solo de la enseñanza en el área rural, sino en todo sentido. Hay escuelitas ahora con un gran progreso gracias a un trabajo conjunto, pero aún así falta mucho por hacer. Y no es que sea tarea del docente, sino del Estado quien tiene la obligación de hacer realidad este derecho hasta el más mínimo de los detalles, de los recursos. Considero que cuando llegamos a un lugar de trabajo y lo encontramos bien, al culminar nuestro trabajo, en él debe quedar mucho mejor de lo que lo encontramos. Solo así nosotros dejaremos su huella en él. Al contrario de eso, no nos recordarán. Entonces, gracias a todos por esta hermosa oportunidad y por compartir juntos este tema. Bendiciones. Gracias, maestra Argelia. Continuamos con el maestro Raúl. Adelante. En el reto de nosotros es lograr que nuestros alumnos sepan afrontar la vida y el tiempo en el que les tocó vivir. Pues muchísimas gracias. Me despido con un fuerte abrazo para toda Latinoamérica y muy buenas noches. Gracias, maestro Raúl. Y bueno, maestra Ena. Muchas gracias. Quiero agradecer por la invitación, por lo que nos han brindado a todos los docentes que representamos a los diferentes países de Latinoamérica. Un saludo muy efusivo a todos los docentes de mi país, para que sigan con ese ímpetu, con esa felicidad, con ese dinamismo en la vocación que hemos escogido de ser docentes. Termino mi participación con esta frase que dice: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma. Muchas gracias. Gracias, maestra Ena. Y cerramos con el profesor César. Bien, bueno, actualmente trabajo en un colegio con bachillerato internacional donde se brinda becas a los estudiantes que resaltan en sus colegios. Y antes de venir a participar aquí con ustedes, hice un focus group con los chicos de la zona rural, ¿no? Adicionalmente a ello, yo he tenido una experiencia también, ¿no?, de trabajar en zona rural y pues me encuentro muy agradecido con ustedes, con los organizadores por haberme permitido participar aquí con ustedes, y de igual forma agradecido y contento con mis estudiantes allá en ICA. Un saludo para ellos, ¿no?, del tercero C, tercero D, cuarto C, ¿no?, y pues que algunos están ahí en la red siguiendo, ¿no? Entonces, este tipo de programas, de repente de becas, ¿no?, que se otorga para los estudiantes de zonas rurales o de bajos recursos, son importantes, ¿no? Y es importante que continúen habiendo este tipo de programas para que de ese modo
todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, tal como habían preguntado anteriormente, ¿no? Y tal como también se ha dicho, ¿no? Donde se puede involucrar también a los padres, a las sociedades y a la comunidad educativa en general. Y pues muchas gracias y que siga adelante con este tipo de eventos y a seguir pues con fuerza por la educación rural. Muchas gracias, maestro. Y bueno, algo en común es que un servidor también es maestro rural, especialidad en telesecundaria. El escuchar a cada uno de ustedes me transportaba también a mi centro de trabajo, a mi comunidad tan amada, Palmar de Guadalupe, en Malinaco, Estado de México. Yo me despido, agradezco a todos los que nos sintonizaron, los que estuvieron en la sala de Meet, en el en vivo, en Facebook, diciendo: el docente rural ofrece una formación integral al estudiante desde su misma realidad, con el propósito de reconocer la adversidad que se mantiene durante la formación. Agradezco a cada uno de los panelistas, a todos los presentes, al colectivo de docentes, maestros y profesores del mundo. Muy buenas noches, un abrazo desde México. Hasta luego.